Bueno, bueno, pues buenas tardes. Vamos a sentarnos, vamos a empezar, bueno, que estamos en punto, en hora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que organiza Asemella, la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, aquí en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Comenzamos por las conferencias del año 2025. Y esta tarde, pues la conferencia la va a impartir el doctor Tomás Pellicer Lorca, que es oftalmólogo, es escritor y también es asociado numerario de Asemella. Y nos va a hablar de un museo virtual de arqueología y oftalmología. Bueno, yo creo que la oftalmología dentro de las especialidades médicas, pues para mí es apasionante. Bueno, os digo esto porque no sé si lo sabéis, yo también soy oftalmóloga como el doctor Pellicer, entonces para mí es mi especialidad y para mí es muy querida. Pero es que yo creo que de todas las especialidades es la que más ha evolucionado desde el punto de vista médico y sobre todo quirúrgico, de manera que en pocos años los instrumentos de exploración y cirugía pues han experimentado transformaciones tan rápidas en tan poco tiempo que estos instrumentos se han convertido casi en auténticas piezas de museo, en auténticas pues elementos o piezas de arqueología, que estoy segura que muchos oftalmólogos más jóvenes o incluso los propios residentes de oftalmología actuales pues no las conocen. Y de todo esto nos va a hablar esta tarde Tomás, que además todo esto sabéis que está recogido, que él nos va a hablar también mucho ahora en su página web, que se titula El desván de Tomás Pellicer, que yo os invito a todos a que visitéis, porque allí vais a encontrar libros, terapéutica, instrumental de exploración, todas estas cosas que realmente son los cimientos de la oftalmología moderna, de la que ahora todos disfrutamos como médicos y también como pacientes. Entonces yo creo que realmente para conocer los progresos que se hacen realmente en la ciencia, lo más importante es saber los orígenes y saber de dónde han venido y saber cómo se hacían las cosas antes para ahora poderlas hacer mejor. Así que yo creo que de todo esto pues vamos a aprender mucho esta tarde y yo no me quiero extender más y por eso pues voy a ceder la palabra al doctor Tomás Pellicer, que nos va a hablar de esta arqueología oftalmológica. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar muchas gracias a Asemella, a Carmen, a mi presidenta por darme la oportunidad de disfrutar de este maravilloso local que nos ha cedido el Colegio de Médicos, al que también agradezco su colaboración. Bueno, este proyecto realmente no voy a dar una conferencia, voy a hacer la presentación de un proyecto que se deriva de mi jubilación. Sabéis, y muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido ya en vuestras carnes, que los jubilados necesitamos estar activos para sobrevivir. Y yo, como ya me he visto todas las obras de mi barrio y me las conozco perfectamente, pues decidí sacarle partido a un montón de herramientas y de objetos que había ido acumulando en mi casa a lo largo de 50 años de ejercicio profesional, unas por herencias, otras por jubilaciones de compañeros, otras por regalos, y decidí que lo que muchos considerarían chatarra oftalmológica pues merecía tener una segunda vida porque, como ha dicho Carmen, es parte de mi historia como oftalmólogo y parte de nuestra historia en tanto en cuanto todos nos beneficiamos de esta especialidad. Bueno, habéis visto pasar un desfile de objetos que adornan las estanterías de mi casa, con gran horror de mi mujer, que dice que están llenas de polvo y que dan mucho trabajo, y es verdad, pero este es el origen de mi desván. Una parte de este desván estuvo expuesta durante unos años en el Hospital Homeopático, en la calle Eloy Gonzalo, que muchos de vosotros conocéis, habéis pasado por allí 1000 veces, que ahora está cerrado y que ahora es un centro educativo. Bueno, pues en ese hospital, gracias a la generosidad de su administrador, Félix Antón, que no está presente y me extraña que no haya venido, pues ahí estuvieron expuestos parte de mis objetos. Veis ahí retratos de mis antepasados. ¿Por qué me vinculo a este hospital? Pues porque mi tatarabuelo y mi bisabuelo, Tomás Pellicer y Joaquín Pellicer, fueron médicos homeópatas y fueron directores del homeopático durante muchos años. Entonces, cuando se cerró el centro, todos estos objetos, junto con todo el patrimonio histórico del hospital,
que es una colección de una farmacia homeopática y una librería, una biblioteca homeopática, pues pasaron a un sótano, que es donde están junto con todos mis libros y con todos mis objetos que vais a ver en el museo. Como ha dicho también Carmen, muchos de estos objetos son tan prehistóricos que, aunque yo inicié la especialidad con ellos, pues muchos de los jóvenes ni siquiera saben que existen y tampoco sabrían manejarlos si no tuvieran otra opción. Durante todos estos años, como ha dicho Carmen también, pues la oftalmología ha evolucionado de forma absolutamente desmesurada y bueno, pues muchos han pasado a la historia, unos con mayor fortuna que otros. De muchos de ellos os hablaré a continuación cuando pongamos ejemplos de las secciones que adornan la web. Cierto que he tenido algunas ofertas para donar mi chatarra o mi arqueología oftalmológica a algún museo, pero creo poco en los museos monográficos y concretamente en este tema entiendo que si yo donara mis objetos a un museo, pues se llenarían de polvo y solo tendrían la visita de algún oftalmólogo despistado que pasara por allí. Entonces, a pesar de mi tecnoplegia, pues pensé que Internet, y en eso soy algo moderno, era el vehículo adecuado para darle una segunda vida o una segunda oportunidad a todos estos cacharros. Para ello conté con la ayuda de mi amiga Ivonne, que fue un poco mi primera patrocinadora, con la ayuda de Ana Casado, que fue la arquitecta y actualmente es la conservadora de la web, con Daniel Valdemoro, que fue mi asesor fotográfico en mis primeros pasos. Ahora ya vuelo solo en la fotografía, no siempre con el mismo éxito, pero bueno, de momento me voy defendiendo. Y bueno, pues entramos en la web directamente. Esta es la fachada, esta es la portada de la web. Está dividida en secciones porque incluye objetos de diferentes categorías. Todas las secciones tienen una introducción y todos los objetos que se presentan en cada sección tienen una explicación. Tienen una o varias fotos de cada objeto y tienen una reseña, tienen una explicación de lo que es el objeto, en algunos casos de su historia, si la conozco. En algunos casos reconozco que no sé lo que son, porque he heredado cosas que no sé para qué servían ni para qué utilidad se inventaron. Y otra de las cosas que me parece importante de este desván es que he dado cabida a otros desvanes. A través de amigos y de conocidos doy la opción de que cualquiera que tenga cosas en su casa que les quiera quitar el polvo y que merezcan un reconocimiento histórico, pues que tengan la oportunidad de publicarlas en mi página. Las cosas que son de otros desvanes están señaladas, desván de fulanito, desván de tal procedencia, y igualmente tienen su reseña. Y también en el índice de la página, que ahora veréis, pues hay un índice de objetos, o sea que todos los objetos están listados, y pinchando en cada uno de los objetos de esa lista aparece la foto y la reseña, con lo cual no hay que verse toda la sección. Si tú tienes interés concreto en ver un objeto que tú has donado o que te apetece descubrir, pues pinchas en la lista de objetos y te sale. Próximamente habrá un listado o un índice de desvanes, o sea, para que se pueda identificar lo que he aportado yo directamente o lo que han aportado otros compañeros. Como veis aquí, la página promete nuevos objetos cada mes. La última actualización fue el mes de diciembre. Este mes todavía no se ha actualizado porque he estado preparando este rollete y no me ha dado tiempo, pero se actualizará. Más o menos 20, 30 objetos nuevos entran cada mes en la página. Y luego al final de la página, como luego veréis, hay un contacto con un correo electrónico donde cualquiera puede preguntar, informar, criticar o aportar lo que considere oportuno. Bien, pues nada, bienvenidos al museo, bienvenidos al desván. No sé si llamarle museo, pero me gusta más lo del desván porque son trastos viejos que hubieran acabado en la basura si nadie se hubiera acordado de ellos. Y aquí entramos en el capítulo de las secciones.
Como veréis, hay 6, instrumental, óptica, exploración, libros, farmacia y varios. Bien, el instrumental oftalmológico, como ha dicho Carmen, ha sufrido una transformación absolutamente brutal en los últimos 50 años desde que yo empecé la especialidad. Como os decía, el instrumental ha sufrido una transformación tremenda porque las técnicas que yo aprendí cuando empecé la especialidad no tienen absolutamente nada que ver con las técnicas que emplean los cirujanos jóvenes ahora. Y no solo ha cambiado el instrumental, que se ha tenido que ir adaptando a los cambios de técnica, es que también han cambiado nuestros hábitos quirúrgicos. Cuando nosotros empezamos, yo mis primeras cataratas las operé sin guantes, lavándome las manos con alcohol, y los instrumentos estaban esterilizados con alcohol o con formol. Se esterilizaban con formol, con pastillas de formalina que se envolvían en una gasa, en fin, una guarrería. No se utilizaban mascarillas. De hecho, mi primer jefe en el Instituto Oftálmico entraba al quirófano fumándose un puro que la monjita le obligaba a dejar en el antequirófano y que, por supuesto, retomaba en cuanto acababa la cirugía. Con lo cual os podéis imaginar que las condiciones de asepsia, pues... Sí, no sé. Quieto ahí. Bueno, pues entonces, como os decía, el instrumental ha cambiado, también han cambiado los hábitos quirúrgicos y también, lógicamente, ha cambiado las condiciones de asepsia, de antisepsia y también la seguridad y la eficacia de nuestra cirugía. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos. Bueno, como os he dicho, cada sección tiene una pequeña introducción donde se explica el porqué y lo que intenta contaros el instrumental que veis. Entonces, entramos en lo que es el instrumental puramente dicho y os voy a poner algunos ejemplos para no aburriros. Estos son unas ventosas. Con esto operábamos las cataratas cuando yo empecé la especialidad. ¿Cómo se hacía? Pues esta ventosa tenía una gomita con la que se chupaba y esta copa que hay aquí se acoplaba, se ponía en contacto con el cristalino. Entonces se hacía el vacío, se succionaba el cristalino y se tiraba con mucho cuidadito, porque como se rompiera, pues teníamos una catástrofe espantosa. Se nos rompían muchos, ¿eh? Pero bueno, era lo que había y no sabíamos hacerlo de otra manera. Luego la cosa afortunadamente ha ido evolucionando y ahora las cataratas, como sabéis, se operan con facomulsificación, que es una cirugía de 5 minutos y donde además te ponemos una lente intraocular que puede ser hasta multifocal, con lo cual ya se ha convertido en una cirugía casi de capricho. Mucha gente, de hecho, se quita las cataratas sin tenerlas, para quitarse las gafas. Bueno, os voy a enseñar alguna cosilla más. Esto es... No, os quería enseñar antes otra cosa. Bueno, advertidos estabais de que soy tecnopléjico, ¿eh? O sea que el manejo de los ordenadores no es... Manejaba mejor el bisturí y eso ya lo dejé. Bueno, este es un ejemplo de bisturíes que tenían el mango de marfil. Entonces, os podéis imaginar que con estos bisturíes la esterilización no podía ser con calor, no podía ser con un autoclave, tenía que ser con alcohol. El grado de eficacia del alcohol como antiséptico, pues bueno, es el que es, pero no es el ideal. Entonces, de esto pasamos a otra herramienta que os voy a enseñar ahora, que es el mango portacuchillas. Bueno, ¿cómo se hacía? Los veteranos que están en la sala no se sorprenden, pero supongo que a vosotros os llama la atención que para operar un ojo utilizáramos una cuchilla de afeitar con la que nos afeitábamos. Que además, cuanto peor calidad tenía la cuchilla, mejor era para cortarle la esquirla que utilizábamos luego como bisturí. No se podían utilizar cuchillas Gillette, que eran las mejores, porque las cuchillas Gillette no se fracturaban, se doblaban y entonces no hacían un bisel cómodo para el cirujano. Entonces, la ventaja de las cuchillas es que además se podían esterilizar y de una cuchilla podías sacar
4 esquirlas. Cada esquinita era una cirugía. Fijaros lo que os estoy contando, ¿eh? Menos mal que habéis nacido un poquito más tarde y cuando os tengáis que operar de cataratas nos va a tocar esto. Bueno, os podría contar 1000 batallas. Estos son carretes de suturas, porque entonces las suturas no venían enhebradas en la aguja, como ahora. Y entonces las agujas había que enhebrarlas, como para coser un calcetín. En mi hospital se encargaban las monjitas. Las monjitas por la tarde, en su rato de ocio, enhebraban las agujas para luego esterilizarlas. Y esas agujas además no se desechaban, eran reutilizables. Y se caían al suelo cuando ya no pinchaban, no cortaban y no había forma de dar un punto con ellas, se nos caían al suelo distraídamente, con gran escándalo de las monjitas. ¡Ay, doctor, ha perdido usted la aguja! Y tal, sí, mire, porque ya no era una aguja, era un hierro. Bueno, pero es que había que aprovechar porque eran tiempos muy, muy difíciles donde el instrumental era muy caro y además no era fácil de conseguir. Y este es uno de los servidores que muchas enfermeras, alguna aquí presente, ha manejado en su juventud también, porque entonces todas las jeringas, todas las agujas, todo el material de inyecciones era reutilizable y había que tener un hervidor para poder hacer la siguiente inyección. Bueno, esta sección tiene 103 objetos que, como os imagináis, no os voy a contar uno por uno. Pero bueno, aquí los tenéis y todos están explicados. Y si alguno tiene alguna duda, ya sabéis que me lo podéis preguntar en mi correo. Tenemos el capítulo de la óptica. Ahora todos lleváis unas gafas multifocales maravillosas que os permiten ver de lejos, de cerca, en distancias intermedias. No pesan nada, son de plástico. Pero antes las gafas empezaron siendo una lente, una piedra preciosa tallada. Los griegos utilizaban esmeraldas y topacios para poder leer. Luego avanzamos un poquito y ya en el siglo XIII se empezaron a utilizar los anteojos en diferentes formas. Los quevedos, que tienen su nombre porque todos conocéis el retrato del ilustre escritor con este tipo de gafas que se apoyaban en la nariz, pero las hay más antiguas. Tengo estas, por ejemplo, que posiblemente son chinas y que tienen una montura. La montura que sujeta el cristal es de hueso tallado. Y luego veréis que no tienen patillas, pero sí tienen, como las mascarillas actuales, unas cuerdas, que era con la que se sujetaba la gafa a la oreja. Y estas eran un modelo maravilloso, muy moderno, porque se podían hasta plegar. ¿Veis? Plegaditas, se metían en el estuche, que es un estuche de madera, forrado de cuero, y al bolsillo. También están los impertinentes, que estos también son plegables. Tiene un resorte que hace que salte el cristal. ¿Por qué se llamaban impertinentes? Pues porque para ver con ellos, como tenían una graduación muy, muy flojita, para ver con ellos había que acercarse mucho al interlocutor y con los ojos muy abiertos. Y entonces eso como que quedaba muy feo que te acercaras a un señor mirándole así a través de unos cristales con los ojos muy abiertos, se consideraba como de mala educación. Pero bueno, era lo que utilizaban las señoras, sobre todo para actos sociales, para el teatro, para las fiestas, etc. Bueno, como veréis hay diferentes modelos hasta llegar al antecesor de las gafas actuales, que es la gafa Truman. La gafa Truman es un modelo de gafa que puso de moda el presidente americano y que tenía la característica de que eran muy ligeras porque el cristal, que como veis aquí casi no se ve, estaba sujeto a la montura metálica solo por un tornillo, aquí. Entonces no pesaban nada, pero eran sumamente frágiles. O sea, no toleraban el más mínimo descuido, ni la caída, ni el empujón.
Tenemos hasta quevedos modernos, bueno, relativamente modernos, también plegables. En fin, hay una serie de objetos que realmente son curiosos. Estos quevedos, por ejemplo, tienen un sistema de cierre en la nariz que te permite ajustarlos al puente de la nariz, y los herrajes son de oro, porque las gafas antiguamente eran un signo de categoría social. No todo el mundo llevaba gafas, no todo el mundo podía pagarse unas gafas. Así como ahora hay gente que tiene gafas de colores incluso para adaptarlas al color de su vestimenta, y gafas de sol repartidas por toda su vida, por todos sus lugares habituales, pues en ese momento las gafas eran un objeto de lujo y solo las clases más pudientes podían acceder a ellas. Pasamos a la sección de exploración, que es otra de las que ha evolucionado de forma brutal en los últimos años. Cuando yo empecé la especialidad, nuestras herramientas de trabajo eran pues estas monturas, que bueno, todavía, aunque en versiones más modernas, pero todavía se siguen utilizando. Llevábamos siempre un espejo en la bata, con el que graduábamos, que era un espejo, el llamado espejo de esquiascopia. Este está roto y lo he puesto adrede, porque como lo llevamos en la bata y lo estábamos sacando y metiendo continuamente, porque era una herramienta habitual de todos los días de graduar, pues siempre se acababan cayendo al suelo y siempre se partían. Pero también los tengo enteros. Sí, me dice María José que me suena el ratón, y es que efectivamente lo golpeo y hace ruido. Bueno, a ver si encuentro una alfombrilla. Este, por ejemplo, es un espejo también de dos caras. Tenía una cara cóncava y otra convexa. Con la cara cóncava se graduaba y con la cara plana lo utilizábamos para ver fondo de ojo con una lente. Bueno, pues en la consulta nos manejábamos con el espejo, con la montura de prueba, con la caja de lentes, que esa se sigue utilizando, aunque ahora las lentes son de plástico, pero en nuestra época eran eran aros metálicos. Los aros dorados. Me he ido. Bueno, esto que veis aquí son unas reglas de esquiascopia. Es una regla que tiene lentes y que con el espejo nos permite graduar. Y graduábamos con la misma precisión que puede graduar ahora un aparato electrónico. Pero bueno, hemos tenido que dar el salto de la exploración manual, donde con un espejo, una caja de lentes, un oftalmoscopio de enchufar a la red y una lámpara de hendidura, pues pasábamos la consulta. Como veréis, aquí hay un montón de herramientas de todos los tipos que no os voy a explicar, porque para los profanos no os dicen nada, pero sí os voy a enseñar, por ejemplo, esto que es el joystick de principios del siglo XX. Este cacharro pesa como 20 kilos y para mover el aparato en el que se monta aquí en el pivote para moverlo de derecha a izquierda había que mover esta rueda, y para moverlo de atrás adelante había que mover esta otra. Todo eso, claro, requería un esfuerzo manual porque pesaba muchísimo y además no giraba con facilidad, y de eso hemos pasado a todos los aparatos modernos de exploración que llevan un joystick que te permite moverlos en cualquier dirección con facilidad, con sencillez y con ligereza. Como homenaje a los oftalmólogos aquí presentes, pues tengo esta lámpara de hendidura, que es una Haga Straight, que es como el Rolls Royce de las lámparas de hendidura, que es del año 42. Como veis, tiene aquí el certificado de fabricación y que tenía la ventaja de que ya tenía joystick. O sea, este es de los primeros modelos de lámpara de hendidura que tenía joystick. Y esta otra cosa que os voy a enseñar es que
como veréis, procede del desván de Oftálmica Bonet. Oftálmica Bonet es una empresa de aparatos de oftalmología con la que siempre he colaborado, que me han ayudado mucho, sobre todo en mis campañas del Sáhara, y que me han cedido un montón de aparatos como este, curiosos, históricos, que la verdad es que me han llenado de ilusión. Y es el ejemplo de cómo se puede colaborar sacando tu chatarra del polvo y aportándola a un museo que puede suscitar la curiosidad seguramente de mucha gente. Bueno, y pasamos a la sección de farmacia. Si he hablado de los avances en instrumental y en exploración, ¿qué os voy a decir que no sepáis de los avances en farmacia? Hemos pasado de utilizar colirios y ungüentos primitivos con fármacos casi todos naturales a utilizar fármacos sofisticados que nos permiten tratar enfermedades que antes eran incurables, como puede ser la degeneración macular o el glaucoma. Como ejemplo, pues, por ejemplo, este colirio, este frasquito, que eran una monada, y venían así, con los extremos sellados, había que romper este extremo y este otro, se rompían, se fracturaban con una limita. En el más cortito, se ponía una gomita y con esa gomita se hacía presión y salía la gota por el otro extremo. Había que tener mucho cuidado porque, claro, si te lo arrimabas mucho al ojo, era un borde de cristal cortante y a veces con astillas y te podías hacer un agujero en el ojo en vez de curártelo. Este colirio tiene la curiosidad, además, que es de cocaína. Y diréis, ¿es que los enfermos de entonces eran drogatas? Pues no, es que la cocaína se utilizaba como anestésico local en la cirugía de la córnea. Entonces se utilizaban colirios de cocaína al 4%. No sé si alguno caería en la tentación de bebérselo, pero vamos, la concentración era baja y supongo que no haría demasiado efecto. Pues tenemos aquí de todo, parches con los que tapábamos los ojos después de la cirugía, una prótesis ocular, que como veis tiene, esto sí que es un proceso artesanal que se sigue haciendo exactamente hoy en día, que son una cascarilla de plástico donde el artista que hace la prótesis tiene que pintar las venitas, tiene que darle el color del iris acorde con el del otro ojo para que no se note mucho la diferencia, tiene que darle el tamaño suficiente para que no protruya en el ojo y se mueva en sintonía con el otro. En fin, es una artesanía realmente curiosa. Tenemos, bueno, pues aquí un poco de todo. Este es un estuche de urgencias de homeópata, seguramente de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, donde hay una serie de productos que se considera que podían sacarte de un apuro, pues el nitrito de amilo, la cafeína, morfina, en fin, había un poco de todo. Y estoy buscando una cosa que no encuentro. Bueno, aquí hay una ampolla de éter. El éter, yo me acuerdo que cuando me operaron de niño de anginas, me anestesiaron. El padre de un señor aquí presente, no fue de angina, fue de fimosis, me anestesiaron con cloroformo, no me acuerdo si con cloroformo o con éter. Te ponían una torunda de gasa, te echaban un chorro de cloroformo, te dejaban sopa y te operaban. Había que tener mucho cuidado de no pasarte en la dosis y había que gotear el cloroformo acorde a la duración de la cirugía, o sea que era complicado. Y vamos a entrar en uno de los capítulos que a mí me da más pena, que es el de los libros. Porque los libros han pasado de ser una herramienta imprescindible en el aprendizaje y en el conocimiento no solo de la oftalmología, sino de todos
de todos los ámbitos de la ciencia y en todas las especialidades, a ser cadáveres asesinados por Internet que duermen embalsamados en los armarios, en las estanterías, y que nadie quiere, que no, ninguna biblioteca acepta regalos de libros ya, porque incluso hay compañeros jóvenes que reconocen que han hecho la especialidad sin haber leído un libro jamás. Todo está en Internet. Pero bueno, a mí me sigue dando mucho gusto tener mis librerías llenas de papel y disfruto mucho todavía leyendo libros. Como curiosidad, os enseño este, que es de 1789 y que el título ya es muy expresivo. Prospecto de medicina sencilla y humana. O sea, ya en 1789 había gente preocupada de que los médicos tratáramos a los pacientes con humanidad y con cariño, cosa que a lo mejor exigiría una reedición de este libro modernizado, porque creo que en este momento la medicina se está alejando se está haciendo una medicina fría, muy tecnificada, muy dependiente de los instrumentos y de los aparatos y de las exploraciones sofisticadas, pero se está alejando mucho del trato cordial, cariñoso y humano con el paciente. Por supuesto, también tengo libros de oftalmología con los que ya eran antiguos cuando yo empecé la especialidad, pero que me los leí, porque entendía que saber lo que habían hecho mis antepasados también me podía ayudar a resolver algún problema en el futuro. Este, por ejemplo, es de Lagrange y es del año, me parece que es del año 25. Bueno, del año 25 estoy hablando del siglo pasado, claro. Este tenemos el Mai, que es otro de los libros clásicos de la docencia del oftalmólogo. Es que no sé por qué. Que este es de 1909. Y junto a estos tengo curiosidades, como por ejemplo, bueno, tengo este que es el Arruga, no me puedo olvidar del conde Arruga. Don Hermenegildo Arruga es un ilustre oftalmólogo catalán que no sé por qué razón Franco le dio el título de conde y siempre se le conocía como el conde Arruga, que fue uno de los precursores de la cirugía de la retina en España y en el mundo. Y de hecho, algunas de las técnicas que él desarrolló y que él implantó se siguen utilizando o se han utilizado hasta hace relativamente poco tiempo. Este también es de otro desván, de Gonzalo Fernández Contra, que fue el que me introdujo en la oftalmología, fue mi primer maestro, mi primer jefe, y muchos de los objetos que componen mi desván pues vienen de su herencia. Y os voy a poner una curiosidad. Es este, Los ojos en la Sagrada Familia, que es un señor que también viene de otro desván, de la óptica Sagasta, que es mi óptica de cabecera, donde me he hecho las gafas en los últimos 30 años, y es un señor que se ha dedicado a recopilar todas las menciones que hay de los ojos en la Biblia. Se ha leído toda la Biblia y ha separado todos los versículos relacionados con los ojos, para bien o para mal. Esto tiene, en la web original hay una lupita que te permite ampliar el tamaño y recorrer los detalles del objeto. Aquí no me sale. Por alguna razón el programa se la ha comido. Pero vamos, si os metéis al desván podéis leeros los versículos con todo el detalle que queráis. Y me falta el capítulo de varios. Como os he dicho, muchos de los objetos que obran en mi poder vienen no solo de la oftalmología, sino de la herencia de otros oftalmólogos, de otros compañeros, pero también de gente, de médicos o de familiares de médicos que en buena parte eran médicos generales. Médicos generales de la época en que un médico general lo mismo tenía que hacer operar una apendicitis, que atender un parto, que reducir una fractura. Y entonces pues te encuentras con cacharros de toda procedencia. Esto, por ejemplo, es un aparato de tensión, que este era de mi padre,
todos tenéis en vuestra casa el típico aparato chino que le dais al botoncito, le ponéis el manguito, le dais al botoncito y os marca la tensión en una pantalla. Bueno, pues antes no. Antes había que poner esto que era como una camisa de fuerza, era un manguito, pero era así de grande. Había que soplar con esta pera para darle presión. Había que poner esto que era el lector del pulso en la flexura del codo y había que tener un fonendo para escuchar. Con lo cual el medir la tensión se convertía en una operación compleja, laboriosa y con este artefacto por medio. Tengo también, bueno, pues sellos de lacre que utilizaban mi tatarabuelo y mi bisabuelo en su consulta para sellar las recetas. Tengo esto que sí que es curioso de este señor que se llamaba Yarto Monzón, que vendía la yartina. La yartina cura en poco tiempo todas las indisposiciones de los adultos. O sea, era como la fórmula mágica. No sé por qué se dejó de vender. A lo mejor es que no funcionaba, pero sería una pena no resucitar la fórmula porque ahí sí. Bueno, pues aquí tenéis pues una balanza de precisión. Esta la usaba mi padre para pesar los reactivos, porque mi padre, que era analista, en los años de la posguerra no encontraba reactivos en el mercado. Eran todos de importación, era muy difícil conseguirlos, eran muy caros. Y entonces mi padre tenía una especie de laboratorio químico en casa, donde por la tarde, cuando acababa el trabajo, se fabricaba todos sus colorantes, sus reactivos, y pesaba los componentes con esta balanza. Y ya estoy terminando, no os asustéis. Y luego tengo este, que es el microscopio de mi padre. Perdonad que os ponga muchas cosas de mi padre, pero claro, es que era mi padre. Este es el primer microscopio que tuvo mi padre, que lo compró en una subasta en el Monte de Piedad en el año 47, o sea, un año antes de que yo naciera. Y que en ese momento era una joya de la técnica. Y este es un retrato que le hizo un tío suyo, donde está en el laboratorio con ese microscopio. Y bueno, pues podríamos repasar y repasar, porque como os he dicho, cada sección tiene entre 100 y 50 objetos. Muchos de ellos para muchos de vosotros no tendrán ningún interés, pero sí a lo mejor tiene la curiosidad de leeros cómo se trabajaba, cómo curábamos o cómo lo intentábamos hace 50 años. Me queda solo enseñaros el contacto, que está aquí, que es el desván de Tomás Pellicer, pero todos los objetos que hemos visto cuando los miras y bajas tienen una oportunidad de iniciar una conversación de consulta, de crítica, como os he dicho, de información o de aportación de más datos de los que yo he aportado en la reseña. Y esto es todo lo que os podía contar. No sé si alguno de vosotros me queréis preguntar algo. No sé si os ha aburrido mucho. ¿No os animáis los oftalmólogos veteranos a aportar algo a la charla? Nada, os veo muy tímidos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra paciencia y por el cariño que habéis demostrado viniendo a escucharme. Muchas gracias.
Bien, que digo que me parece interesantísima toda esta información que tienes recabada para futuros oftalmólogos y, y no sé si, desconozco si estás dando charlas en las facultades o algo así, pero es que me parece que un oftalmólogo efectivamente debiera conocer de dónde venimos, ¿no? A mí me parece muy curioso, pero me parece un material importantísimo, ¿no? Para Bueno, futuros médicos. la página acaba de nacer prácticamente porque la pusimos en marcha con Ana en septiembre del año pasado. O sea que lleva 3 o 4 meses de andadura. Bueno, pero sí, ya tengo alguna consulta y ya tengo algunas ofertas de desvanes. O sea, ya hay un desván de la Universidad de Tenerife que ya están haciendo fotos de su material. Ya tengo otras 2 ofertas de gente que me ha dicho que tiene interés, que a ver cómo lo hacemos y tal. O sea que, en principio, la iniciativa está teniendo cierto éxito. Tenemos creo que un número de visitas en la web alentador. Y no, todavía no he dado ninguna charla. Nadie me ha pedido que le cuente mi vida, pero evidentemente estaría encantado de hacerlo en cualquier sitio. Porque sí creo que conocer la historia no es interesante solo para los oftalmólogos, es interesante para todo el mundo. Yo he atesorado todo este material porque entiendo que es parte de nuestra historia que todos debemos conocer y me da mucha pena el desinterés y la falta de apego que otra gente, otras generaciones tienen a cosas que han formado parte del pasado, de nuestro pasado, del pasado de nuestros padres y del pasado de nuestra especie humana en general. Bueno, en todo caso, sí que yo me alegro mucho de pertenecer al día de hoy y no a ese tipo de operaciones con las cuchillas cortadas en 4 picos, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. No quedaban tan mal, ¿eh? O sea, tampoco penséis que dejábamos ciego a todo el mundo, pero sí es cierto que evidentemente el resultado y la eficacia y la seguridad y el número de complicaciones pues era infinitamente mayor en esa época. Pero bueno, yo decía un amigo mío que todos los médicos tenemos la llave de nuestro cementerio particular y yo también. Pero creo que en mi cementerio hay muy pocas tumbas ocupadas. O sea que a pesar de todo eso que habéis visto, de las cuchillas y tal, no lo hacíamos tan mal. Y esos parches de ojo que dices que se siguen haciendo a día de hoy con artistas que dibujan, eso entonces me sorprende que se haga manual, que sea artesanal y que no esté mecanizado. De verdad hay personas que utilizan sí, ahí... Se llaman ocularistas. Anda. Y cuando tenemos, por desgracia, que quitar un ojo o vaciar un ojo, pues se le manda al ocularista que hace una prótesis, y yo he visto hacerlas y es un procedimiento absolutamente artesanal y artístico. Sí. Porque tiene que tener, bueno, aparte de hacer el molde, hacer la pieza de plástico y tal, luego con unos pinceles de un pelo, tienen que pintar las venas, tienen que tener una gama de colores para darle color al hilo. En fin, es un trabajo artesanal, artístico, complicado, laborioso y caro. Bueno, en todo caso, muchas gracias, desde luego, por toda la sabiduría que nos transmites. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Te quería felicitar porque me parece que es un trabajo que no todo el mundo puede hacer por sus condiciones o por su forma de trabajar, porque esto es muy duro, el recopilar todo el instrumental y además tienes que tener la suerte de que alguien también te aporte. Pero lo que me parece a mí más interesante es que esto es como si leyéramos la historia de la oftalmología en el caso de los instrumentos que están dedicados a la oftalmología. Y entonces me acuerdo, me viene a la memoria Castroviejo, el éxito de su cirugía y el que consiguiera hacer trasplantes transparentes y que recuperara la vista a todos los que tenían mal la córnea, fue gracias al instrumental que él se creó. Es decir, que los instrumentos
han sido el soporte que nos ha permitido a los oftalmólogos conseguir un grandes éxitos en toda la... Bueno, evidentemente, detrás detrás de cada pieza de instrumental que habéis visto aquí, hay primero una idea, después un cambio, una innovación en alguna técnica quirúrgica, hay un diseño de un instrumento, hay una labor de construcción de ese instrumento, hay una labor de ingeniería o de microingeniería. Entonces, la historia de cada instrumento realmente es apasionante. Y nosotros tenemos la suerte, en nuestra historia de la oftalmología española, de tener grandes diseñadores de técnicas y también de instrumentos. Uno de ellos fue Castroviejo, otro fue Arruga. O sea, tenemos oftalmólogos ilustres, Barraquer, no me puedo olvidar de Barraquer. O sea que yo diría que a pesar de nuestro retraso tecnológico en otros muchos aspectos, quizá en la oftalmología hemos sido pioneros en el mundo, en técnicas, en ideas, en innovación y en diseño de instrumental quirúrgico. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias.